Estado, ciudadanía y derecho a la libertad. Los garantes de la libertad. No es suficiente con que tengamos una constitución política o que existan tratados internacionales. Lo que es necesario es que cada uno de estos cuenten con organismos o herramientas que hagan que estos derechos y libertades que cada ciudadano tiene se cumplan en el tiempo y en la forma correcta. El Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, los organismos públicos de derechos humanos y los organismos públicos de transparencia, aunque son instituciones del Estado, son organismos autónomos. Esta autonomía consiste en que ellos no reciben órdenes del Poder Ejecutivo y que al mismo tiempo esto les permite poder controlar o delimitar la autoridad que tienen estos poderes. Es a lo que le llamamos ese sistema de contrapeso. Esto le permite verificar y corroborar que estas autoridades no pisoteen o no sobrepasen el límite de su autoridad, lastimando o transgrediendo los derechos de cualquier ciudadano. La garantía más importante de la defensa. La Constitución en el artículo 1 ordena a todas las autoridades como principio fundamental es el promover, el respetar, proteger los derechos de toda la población. Es decir, la principal función de cualquier servidor público es respetar y garantizar esos derechos de cada ciudadano. México está dentro de un sistema interamericano que forma parte del tratado internacional que lo establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que está vigente desde 1978. El Estado mexicano ha sido condenado en diversas ocasiones por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por abusos de la fuerza de seguridad y negligencia en la procuración de justicia. Y fueron los mismos ciudadanos quienes hicieron valer sus derechos al acudir a las instancias correspondientes para levantar su denuncia. Si bien es cierto, es obligación del Estado garantizar el respeto a nuestros derechos, pero es responsabilidad nuestra como ciudadanos hacer lo correspondiente cuando estamos viendo que alguno de nuestros derechos ha sido transgredido o pisoteado. Hemos visto en clases anteriores cuáles son esas instancias a las que nosotros podemos recurrir cuando alguno de estos derechos está siendo pisoteado. Y aun si las instancias a nivel nacional no nos dan el respaldo que estamos esperando, por eso es importante que entendamos que a nivel internacional existen tratados y acuerdos para el respeto de los derechos humanos. Y si en México no están siendo defendidos esos derechos, tú puedes acudir a instancias internacionales para poder levantar tu voz y hacer escuchar esa petición de respeto al derecho que ha sido violentado. El papel del Estado y sus garantías. Ser ciudadano consiste en reconocerse como miembro de una sociedad o de una comunidad política y social, pero también es ser reconocido como sujeto de derechos y de obligaciones. Conciencia ciudadana. Se relaciona directamente con el compromiso político que tiene una persona con su Estado. Cuando ésta toma conciencia de su responsabilidad como ciudadano y el papel importante que juega en las decisiones del país, asimismo, el papel tan importante que nosotros tenemos como ciudadanos al momento de defender a lo mejor una causa que no es exactamente tuya, pero es justa. Cuando tú entiendes que al momento en que tú ejerces tu voto, estás formando parte de las decisiones del país, estás formando parte del gobierno de tu país. Conciencia ciudadana es saber cuál es tu responsabilidad y ejercerla de la forma correcta. Déjame ponerte un ejemplo de un caso que se dio en contra de los derechos de libertad de expresión. Y dice así: durante una campaña política, un ciudadano contrató un espacio en un diario para que se volvieran a publicar encabezados en los que se imputaban actos de corrupción a un exfuncionario del ayuntamiento de la ciudad, que ahora aspiraba a un cargo similar. El exservidor público presentó una querella contra el ciudadano alegando que la libertad de prensa está condicionada a que quien emita el mensaje lo haga en el ejercicio de una labor periodística y a que no trate de información del pasado. Un juez condenó al ciudadano por el delito de difamación, pero este hombre promovió un juicio de amparo.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien concedió el amparo argumentando que la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los periodistas, que no está sujeto a la temporalidad de los hechos o las opiniones de quien se trate, que incluye la plena libertad de expresar, recolectar, difundir y publicar la información de ideas que propicia la existencia de una ciudadanía activa y es condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia. Lamentablemente, buena parte de la población no actúa o no alza su voz hasta que el derecho le fue violentado de manera personal y directa, hasta que fuimos asaltados en algún momento, hasta que alguien nos despidió de manera injustificada, hasta que un familiar nuestro muy cercano murió de forma violenta. Mientras tanto nos limitamos a criticar y a juzgar a aquellos que de alguna manera están alzando su voz, quizás mediante marchas. Y es muy fácil decir, ya deja de llorar por tus hijos, total, ya se murieron, porque no son los tuyos. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos de alzar la voz. ¿Por qué esperar hasta que esto llegue de manera directa? ¿Por qué no actuar desde ahora para garantizar el derecho a la libertad de todas las personas?